Hey, aló a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversiones Lit, donde mi oración es de que podamos abrirnos, ser transparentes y en medio de escuchar nuestra historia puedan aprender zapatos ajenos, donde tal vez errores que nosotros cometimos ustedes no los tienen que hacer, y idealmente es de que aquellas tapaderas en nuestras vidas sean removidas, y mi oración es que pasen también con ustedes. Yo tengo a un invitado extremadamente especial, alias representante, pero su nombre es José, y es una persona de las más personas apasionadas genuinamente por Dios, y en la alabanza dirige la alabanza ahí en la iglesia local, pero creo que su pasión va muchísimo más allá que la plataforma. Así que, bro, te aprecio. También Gracias. Es la persona que siento que inviertes más de 5 minutos en tus outfits. Así que nomás te quiero decir que lo valoro. Dios te ve y yo te veo. Gracias, tú. De verdad que me has bendecido con esa palabra. Y tiene un talento increíble también. Pero pues vamos a conocer un poquito de su historia. Primero que todo, muchísimas gracias. Es una bendición estar acá compartiendo este espacio tan bendecido. Gracias por la invitación, de verdad que sí. Y gracias por esa palabra rema que me acabas de dar de los outfits también. Es una bendición, de verdad que sí. Gracias, campeón. Sí, no, mi filosofía es lo opuesto. Es ¿qué me puedo poner en menos de 5 minutos? Y creo que todos se dan cuenta, pero está bien. Estoy en el proceso. Bro, cuéntanos un poquito de ti. Originalmente, ¿no eres de aquí de San Diego? No. Por si no lo notaron. Vengo de Sinaloa. Arriba Sinaloa. Oh, man. Pero cuéntanos un poquito de tu historia y cómo llegaste aquí. Bueno, yo soy cubano, creo que ya se nota por el acento. Soy cubano, gracias a Dios tenemos hace 6 años llegamos acá a San Diego. Una bendición tremenda. Y bueno, no nací en el Evangelio. Ajá. Conocí a Dios por medio de un sueño, una revelación, donde el Señor Jesús se presentó a mi vida y me liberó de la brujería, me sacó del espiritismo, de la hechicería, rompió patrones, cadenas en mi vida y en mi familia también. Porque ¿tu familia está involucrada en eso? Sí, por lo general, allá en mi rancho, en mi isla, pues, todo el mundo practica lo que es la religión yoruba, el espiritismo, la santería, la brujería. Entonces, pues, en mi caso, mi familia, pues, no fue la excepción. Y en este caso, pues, Dios se glorificó ahí, sacándome y trayendo liberación a mi familia también. ¿A qué edad tenías? 15 años. Uf. Tenía 15 años. Hoy no voy a decirme... No. No. Vamos a dejar que ellos hagan la matemática. No, sí. Tengo 36 años ahora. Okay. Y Dios llegó a mi vida en un momento de adolescencia donde, tú sabes, uno como joven está con pasiones, sueños y anda en la calle. Realmente uno anda en la calle, cree que es el dueño del mundo, quiere hacer 1000 locuras, las cosas a su manera. Y encima de eso también era deportista en Cuba, jugaba voleibol de playa. Okay. Entonces, de cierta manera, tenía cierta fama en mi pueblo. Ya era campeón juvenil nacional. Oh, wow. O sea, habíamos alcanzado varias cosas. Sí. Y eso como que alimenta un poquito más el ego. Tú sabes, cuando uno está en el mundo, en la calle, en el espiritismo también. Sí. Pero qué bueno que Dios llegó a mi vida en un momento justo, clave, donde mostró su amor. Y realmente... que es real y que con él la vida es a la segura. Así y es. Sé que todavía tienes relación y amas a tu pastor en Cuba. Así Entonces, después de ese encuentro es cuando empezaste a hacer la iglesia. Sí. Con ese pastor. Sí, bueno, no fue específicamente con él. Okay. Fue con un pastor local que había en ese momento, pero con ese pastor estuve alrededor de 2 meses nada más porque lo movieron de misión. Ajá. Y fue cuando llega mi mentor, quien es mi mentor hoy por hoy, mi pastor. Que saludos. Le mando un saludazo a él, a mi pastor Randy, pastora Jenny, a toda su hermosa familia y a toda la familia cristiana del Evangelio allá de Cuba que siempre nos está siguiendo. Un saludazo. Entonces ellos 2 meses y luego entras como con ellos como mentores. Sí. Sé que al final de tu etapa ahí en Cuba estabas corriendo ministerio a muy alta capacidad. ¿Cómo fue de ser como nuevo a llegar a
estar en liderazgo y estar, no sé, bien activo en la iglesia? Lo primero es que cuando conozco a Jesús, pues empiezo a experimentar un amor que, o sea, nunca antes visto. Empiezo a conocer al Señor de cerca, pasando más tiempos de oración, metiéndome con Dios. Dios se reveló tanto a mi vida, empecé a tener muchas visiones, o sea, empecé a sentir a Dios de una manera sobrenatural sobre mi vida y empezó a mostrarme para qué Él me había creado, qué propósito yo tenía en la vida. O sea, ahí es donde yo empato que todo lo que estaba pasando, yo conecto, que todo lo que yo estaba pasando en mi niñez y en parte de la adolescencia no era casualidad, sino que había sido un propósito de Dios que yo pasara por todas esas cosas buenas, malas, para poder enseñar, para poder ayudar a otros en medio de su proceso. Algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, lo que tú haces acá con estas conversaciones. De verdad que sí. De verdad. Y luego, ¿qué fue tu...? Yo recuerdo como mi primer... Porque mi familia no creció en la iglesia. Yo recuerdo... Yo no tuve un encuentro así con Dios. Fue más como que mis papás, en medio de una crisis, llegaron a los caminos. Entonces yo... La frase que todos conocen ahora, pero es como cuando eres niño o eres joven y te llevan a la iglesia, primero conoces a la iglesia y después conoces a Dios. Contigo fue primero conoces a Dios y luego a la iglesia, que creo que es increíble en cierta manera, pero también cuando a veces eres expuesto nomás primero a la iglesia y después a Dios, a veces revuelve las dos y es como, ¿cómo puede ser esto Dios? Porque la iglesia pues le llaman el desastre glorioso. Glorioso porque Dios está en ello y desastre porque nosotros somos la iglesia. Pero, y a veces que revuelves como, esto es Dios, esto es como la iglesia. Sí. Pero entonces creo que llegas a un punto donde tienes que empezar a madurar y separar lo que viene siendo Dios, lo que viene siendo su bondad. Pero yo recuerdo mi primer cuando me empecé a involucrar, me tocó hacer pantalla y hacer lyrics atrás en la computadora. Súper secreto que casi nadie sabe. En un programa que ya ni existe, que ya nadie usa en ninguna iglesia. Se llamaba Song, no sé qué tanto. Y luego yo recuerdo la gran transición a Easy Worship para aquellos que usaron lyrics en la computadora. Y yo recuerdo la primera vez que hicimos un serie de jóvenes y había un background que hacía loop y era un manantial que no sabías cuándo hacía loop. Y era como que lo más moderno de la historia. Pero recuerdo que ese fue como mi primer servicio al Señor. Y de ahí, donde creo que realmente Dios agarró mi corazón fue mis papás fueron pastores de jóvenes. Y pues le tienes que entrar cuando es algo familiar, ¿no? Sí. Y es donde realmente creo que fui expuesto genuinamente a lo que es servir y hacer cosas en la iglesia por otras personas. Y creo que esa fue realmente mi escuela más grande. Pero sí, contigo, ¿cómo fue tu pasión y tu encuentro a estar? Mira, como estabas diciendo, realmente fue un poquitico, ya ves, Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y son nuevas con todos. En este caso, mi pastor siempre se enfocó en mi vida, en que yo tenía que buscar primeramente siempre a Dios. Es así, hincapié en eso. Primero busca a Dios, conversa con Dios, conoce a Dios. Y esa relación cercana con Dios es la que te va a llevar a ti a decidir qué es lo que Él tiene preparado para tu vida. Entonces, sí, me fui más a pasar tiempos con Dios, vigilia. Aproveché esa juventud, aproveché eso para... No estaba casado, no tenía compromiso, como dicen por ahí, no tenía ni perrito ni gatico. Entonces, mis noches eran en la iglesia. Me iba para la iglesia un viernes, regresaba el domingo después del servicio. Wow. Y me pasaba la noche pues escribiendo, me pasaba la noche hablando con Dios. Y dicho sea de paso, yo creo que gracias a esos tiempos, hoy estoy viviendo muchas de las cosas que Dios me está permitiendo vivir. Entonces, yo creo que esa relación fue la que me llevó primeramente a conocer a Dios, que la persona de Dios actuara sobre mi vida y entonces, una vez que fui lleno de eso, pues, de lo que tengo es lo que voy a brindar. Claro. Entonces, eso me llevó a servir a los demás. Me gusta servir a los demás. Me gusta, pues, hacer que los demás encuentren el propósito por el cual Dios les ha traído a esta vida, así como Dios me lo mostró a mí. Y una de las herramientas que Dios me dio fue la música, la pasión por la alabanza. ¿Sabes? Encontré en la alabanza mi manera de expresar mi agradecimiento hacia Dios.
Así. No, y creo que si pudiera, no sé, como tener la forma ideal para personas, fuera que primero se enamoren de Dios, Sí. antes de que se enamoren de su propósito. Así es. Porque tal vez habemos muchos de nosotros que nos enamoramos tanto de nuestro profesionalismo en la iglesia o nuestro llamado o nuestro propósito, que escuchan como cosas muy positivas, Sí. pero las amamos más y obviamente para usar lenguaje como se convierten más en un ídolo que realmente por quién lo estamos haciendo. Así es. Y obviamente Mateo 6, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, y siempre lo conectamos con no trabajes tanto que te descuides de la casa de Dios, pero qué tal si estás trabajando en la casa de Dios y te descuidas de Dios. Así es. Y creo que tu historia me inspira a decir como, independientemente de cuánto tiempo tengo en la iglesia, qué hermoso que mi objetivo número uno siempre es estar en comunión con Dios. Así y es. que mi relación sea como Él es mi meta, y como fruto hago esto con otras personas. Así es. Así es. Y qué triste que creo que todos hemos estado ahí a veces en la iglesia donde hago tantas cosas por Dios, pero no estoy en relación íntima con Él y se siente vacío. Sí. Se siente, o sea, es otra experiencia completamente. Pero entonces te llenas de Dios, tu relación con Él va creciendo, de ahí empiezas a dirigir algo. Sí, ahí comencé en la iglesia local a dirigir la alabanza. Okay. Estuvimos ministrando en la alabanza local de la iglesia, una pequeña iglesia. Empezamos como con 100 personas, éramos 100 personas. Eso era una guerra espiritual literalmente, porque en Cuba no hay muchas iglesias legales debido al sistema de gobierno que hay. Se le llaman casas cultos. Entonces ellos ponen un determinado número de personas donde las personas se deben reunir en las salas, o sea, en las casas, y son alrededor de 50, 60 personas. Ya si estás por encima de ese número, pues puede llegar la policía, te pueden cerrar el local, cosas así. Nosotros siempre, gracias a Dios, estuvimos bendecidos en ese sentido, donde estábamos por encima de ese número y sí, llegaban, pero como mismo llegaba, se iban. Wow. Gracias a Dios. Entonces empezamos a desarrollar el ministerio de alabanza y ahí Dios empezó a hablar a mi vida, a encauzarme más, a usar la música como una herramienta y poner el arte en función de la gran comisión. Yeah. O sea, cómo vas a discipular, cómo vas a alcanzar, cómo vas a hablar de mí a otras personas, pues usa la música, las diferentes manifestaciones artísticas en función de la gran comisión. Y ahí nació 180 grados. Okay. Era el ministerio que teníamos allá en Cuba, un ministerio sumamente bendecido donde literalmente éramos una familia de 50 jóvenes locos, todos bien locos, donde cada uno pues lo que hacía era poner su pasión y su don en función de la gran comisión. Yeah. Aquí está uno de ellos que es fruto de, o sea, más que mi hermano en Cristo, es mi hermano. Es todo, o sea, por la historia que Dios nos ha permitido pues forjar en el Evangelio. Y más o menos, ¿cómo se miraba ese ministerio? Bueno, se llamaba 180 grados y teníamos un eslogan que era dándole un giro a tu vida. 180 grados dándole un giro a tu vida. Esto consistía en que salíamos de nuestra zona de confort y nos movíamos a distintas provincias, estados de Cuba, y lo que hacíamos éramos que preparábamos un programa evangelístico totalmente, donde llegábamos en la mañana, compartíamos con las personas del pueblo y les invitábamos a una gran fiesta en la noche. Utilizábamos el rap, el reggaetón, videos, clips, las danzas, coreografías de la calle, urbanas, y le decíamos que todo eso iba a tener lugar en la iglesia en la noche. Wow. Entonces, lo que hacíamos era que nos bajábamos a su vocabulario. Claro. Y ellos decían, pero ustedes son cristianos. Nos vestíamos, o sea, era una locura. Esa era la estrategia que Dios nos estaba dando. En la iglesia se canta rap. Que esa es otra historia más. Era muy difícil cantar rap en aquellos tiempos en la iglesia. O sea, sí se hacía, pero no todos los pastores estaban aceptada. Sí. Y es lo que te iba a preguntar, mientras esto está sucediendo,
y luego llegabas a un lugar donde ya tal vez ya había una iglesia y había cierta tradición de lo que era cristiano. Sí. ¿Tenías oposición no nomás de las personas, sino que también de la iglesia local a veces? Uy, hermano. ¿Qué te puedo decir? No, hombre. No. Yo llegué a lugares donde me decían, si tú no te pones una corbata, tú no vas a cantar aquí. O sea, hasta donde nosotros a veces como hombres encerramos a Dios en un vestuario, encerramos a Dios en códigos humanos. Y lo que hacemos es frenar la bendición de Dios. Yo llegué a lugares donde lo bueno es que siempre Dios, ¿sabes? Cuando Dios es quien te está llamando y Dios te está enviando, Dios va a pelear por ti hasta el final. Y en esos lugares Dios siempre permitía algo que, no hombre, se revolucionaba toda la iglesia. Llegué a un lugar donde el pastor me dijo, te voy a dejar cantar una canción. Si el Señor se mueve, si pasa algo, pues entonces puedes seguir cantando. En Párraga se llama la provincia en Cuba. Y le dije, ok, pastor, ya la verdad yo no quería cantar porque con esa ese presión. background, yo lo que decía, Señor, llévame, sácame de aquí. pero lo más tremendo es que en ese mismo lugar el copastor llegó y yo vi al copastor orando y llega y me dice, ¿sabes qué? Yo no sé lo que tú hablaste con el pastor, pero yo sí sé lo que me dijo el Espíritu Santo. Y a mí el Espíritu Santo me dijo que cumplas con el objetivo con el cual Él te trajo a este lugar. Wow. Y ahí sentí como que, ok, Dios, tú estás en el asunto, pues vamos a darle. Y empezamos a cantar y lo que era una canción se convirtieron en 2 horas de concierto. Todas las personas que estaban afuera de la iglesia recibieron a Jesús ese día. Muchas personas que estaban en la brujería vinieron al altar, dejaron sus collares, aceptaron a Jesús y fue una revolución aquello. De verdad que sí. Increíble, bro. Estás en Cuba, estás haciendo esto por buen tiempo, me imagino. Sí, estuvimos desde el año 2003. Yo estuve sirviendo en Cuba hasta el año 2015, que fue que salí. Y en el año 2015 Dios te dice, ven a México lindo querido. Hace un ratico estábamos hablando nosotros. Que yo le decía, yo me siento bendecido, pero en muchas maneras. Yo tengo 3 nacionalidades, gracias a Dios. Yo soy cubano de nacimiento, de corazón, mexicano por adopción y americano por elección. O sea, yo me siento sumamente bendecido porque fue una historia muy bonita, de verdad. Dios, todas las personas que estén mirándonos, la verdad, cristiano o no cristiano, tener a Jesús es una bendición enorme, de verdad que sí. A mí Dios en el año 2007, recuerdo, en un campamento de jóvenes en Cuba, yo terminé de servir y sentí la presencia de Dios de una manera tremenda. Me tiré en el altar ahí a orar y Dios empezó a hablar a mi vida. Y Dios me dijo, te voy a sacar de Cuba, te voy a llevar a México y tu ministerio va a ser conocido en las naciones. Simplemente quiero que te prepares todo este tiempo porque esto es un proceso, una escuela por la cual quiero que pases. Y pasó 2007, 2008, 2009 hasta el 2015 y a mí la verdad no te puedo decir que yo tenía esa promesa en mi corazón latiendo. No. Porque había pasado por muchas cosas negativas, cosas... A mí se me olvidó la promesa, la verdad. Se me olvidó la promesa. Pero en el año 2015 hicimos un congreso en Cuba internacional para jóvenes y terminamos una noche con conciertos y llegaron unos pastores de México, Tijuana, México, el pastor Enrique Lisiaga y su esposa Mónica Lisiaga. Y estos hombres de Dios llegaron y me dijeron, mijo, estamos aquí porque a nosotros nos trajo el Espíritu Santo por ti. Nos dio una palabra para ti y Dios te quiere en México. Y en ese momento fue donde eché para atrás el cassette y dije, wow, me acuerdo en el año 2007 cuando Dios me dijo, te voy a llevar a México y tu ministerio va a ser conocido en las naciones. Entonces, como que aquello fue... una bendición. Perdonen el ruido de fondo, es mi pequeña bendición. Sí, ella también es invitada. Ay, Dios. Llegas a México, háblame de transiciones, porque creo que para muchos de nosotros es fácil como seguir en mi normalidad y en mi comodidad. Y si encuentro éxito en esa esfera, estilo Abraham, Génesis capítulo 12, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ni le dijo dónde iba a ser, nomás sígueme y te voy a ir guiando a través del camino, ¿no? Así es.
Creo que para muchos nos encanta decir o pensar en la idea de que no, si tú me dices Dios, yo lo hago. Pero creo que es completamente otro panorama. Sí. Por ejemplo, yo hasta este punto no he sentido que Dios me ha llamado fuera de San Diego, pero si llega ese momento creo que fuera súper difícil para mí, porque he estado aquí toda mi vida. Pero personas, cuando escucho tu historia, por eso estoy enfocándome tanto en tu historia, porque tienes muchísimo talento y vamos a hablar un poquito acerca de eso al final, pero me encanta la obediencia hacia... no es, porque no es obediencia, porque a veces podemos hacer la idea de la obediencia a un ídolo y luego es como, no sé, nos podemos ser esclavos del legalismo de ciertas cosas, ¿no? Sí. De lo que ciertos líderes nos digan, Sí. sino que tu pasión por Dios fue tan grande en esos momentos de transición que es como, ok, Señor, dejo mi esfera de comodidad y donde tú me mostrarás, te sigo. Sí. De mi punto de vista es algo hermoso. Tal vez lo que tú viviste no es tan hermoso en ese tiempo, no sé, pero... Sí, la verdad, yo sé que va a sonar un poco espiritual, va a sonar un poco místico, pero el conocer a Jesús cambió mi vida. Claro. Literalmente, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de conducirme. Yo creo que cuando Dios llegó a mi vida en medio de ese proceso de conocerle a Él, o sea, yo vi a Dios no solamente hablando en mi vida, yo vi a la mano de Dios obrando en mi vida. Mira, vengo de un lugar donde yo ganaba a tiempo completo en la iglesia $20 al mes. Oh. Ahí yo pude ver a Jehová Jireh. Yeah. Yo conocí a Dios como mi proveedor. Cuando no tenía ni zapatos para vestirme, no había ropa, no había nada. Y sin embargo, Dios tocaba el corazón de personas afuera de Cuba. Y llegaban a Cuba de visita y me decían, yo no sé por qué, pero a mí el Espíritu Santo me dijo que te regalara esto. Me regalaban un par de zapatos y lo más tremendo era que eran de mi pie. Wow. O sea, yo sé lo que es vivir por fe. Yeah. ¿Tú sabes? De estar sin comer nada en la casa, orar y a los 5 minutos llegar una vecina y decirme, ¿sabes qué? Hice un arroz con pollito, no sé por qué, pero a mí Dios me dijo que compartiera esto contigo y tu familia. O sea, yo he visto a Dios obrar de una manera sobrenatural como mi proveedor, como mi padre. Una vez no le tenía, antes de ser cristiano, una vez estuve a punto de la muerte, donde por defender a mis amigos en la calle me dejaron solo y vinieron a matarme por culpa de un amigo mío. Y en medio de ese momento, cuando ya me tenían rodeado, yo vi un ángel en medio de todo aquello. Y yo no era cristiano en ese momento todavía. Y ese hombre me dijo, mira, ¿sabes qué? Mi problema no es directamente contigo, pero dile a tu amigo que no lo quiero volver a ver, porque si no, pues ahí ya sabe lo que le va a pasar. Y se fueron. Y yo me quedé pensando en todo lo que yo había visto. Sí. Vi un ángel, no creí en Dios. Yo conocí ahí a un Dios que cuida y guarda de sus hijos, aún sin yo ser fiel con Él. Claro. Él permaneció fiel conmigo. Así, estoy aquí en Estados Unidos sin desearlo, sin pensarlo, sin gastar un medio. Ahí es donde conocí al Dios que tiene el control de mi vida. Ya. Yeah. Y cuando yo veo todas estas cosas, pues, ¿cómo no voy a confiar? Claro. ¿Cómo no voy a creer en Dios cuando he visto todo lo que Dios ha hecho en mi vida? Hablándote así por arribita. Sí. ¿Tú sabes? Sí. Entonces, yo creo que por eso me he atrevido a creerle a Dios. Me he atrevido porque sé que Dios es fiel, es real y que Dios no miente. Si Él te dice, vete por ahí, tú ni le preguntes, ok, por ahí, pues vámonos. Yo sé que como mismo tú me sostuviste en el pasado, me vas a sostener hoy o te las vas a ingeniar. Yeah. Para sostenerme o para guiarme. De eso se trata. Entonces creo que por eso he decidido pues confiar, creer y Yeah. caminar con Él. Una elección, o no tiene que ser una, pero algo que sobresalió tu tiempo en México, en tu crecimiento. Mira, en México aprendí mucho.
espiritual y naturalmente también. Aprendí una cultura de la cultura mexicana, primeramente. La cultura mexicana para mí es de mis preferidas en el mundo. Su comida, su gente. O sea, en México tengo familia. Bueno, aquí están ustedes son parte de mi familia. Pero en Tijuana tengo hermanos, tengo amigos que son mi familia. O sea, incluso me atrevería a decir esto, por encima de mi familia biológica. Wow. Tú sabes, han hecho mucho más por mí que mi familia biológica. Wow. Han demostrado más su amor hacia mí que mi familia biológica. Entonces, México yo he recibido, a pesar de que la gente dice, Tijuana, no vayas para Tijuana, que Tijuana es una locura. Yo en Tijuana todo lo que recibí fue amor. De personas cristianas y de personas no cristianas. Hasta eso, porque Dios te pone en paz. Sí. Con todo el mundo. Me decían, no salgas tan tarde en la noche, mijo, que esto está... No, yo andaba, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y así era. Todos me conocían ahí en el Pípilas. Bien, el Pípilas. Todos me conocían como el cubano. El cubano. No, él es cristiano. Ya, o sea, como Dios siempre te pone en paz con todos. Y espiritualmente aprendí también el poder seguir creciendo, herramientas que Dios me dio en ese momento. No me había casado todavía. Tuve que mi noviazgo terminarlo a distancia con mi esposa actualmente. Y ahí Dios me empezó a hablar de verdadero amor. En este caso hacia la pareja. Experimenté muchas cosas muy bonitas con mi esposa actualmente hoy. Y yo creo que eso fue lo que más me marcó. Estuviste en México y luego ahora estás en San Diego. Sí, en México estuvimos sirviendo en un ministerio de jóvenes. Y estuvimos haciendo también pues el ministerio que hacemos conciertos, evangelismo. Fue mi primera experiencia internacional como tal, cuando nos invitaron primero al concierto de Tercer Cielo a cantar con ellos, todas estas cosas. O sea, pude ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo te hablo de esto y yo realmente a veces me emociono. ¿Tú sabes? Porque recuerdo una vez también en Cuba cuando estábamos todos reunidos, nosotros orábamos siempre por eso. Señor, yo a donde tú me quieras llevar, llévame. Heme aquí. ¿Me quieres llevar al Amazonas? De acuerdo. Me acuerdo cuando me junté con mi esposa, le dije, yo lo mismo puedo estar aquí hoy, pero si Dios me dice, vete para el Amazonas a pastorear, pues ahí voy a estar. ¿Tú estás dispuesta a eso? Y mi pastor me dijo, tú estás loco. ¿Cómo tú no, es que ella tiene que saber a lo que se va a enfrentar, tú sabes. Y recuerdo que sí, que me dijo, donde tú estés, ahí voy a estar yo, así mismo. Y en esos tiempos en Cuba yo le decía al Señor, yo miraba ministerios como Redimido, Manimontes. Y yo decía, Señor, yo quiero un día pues ser como ellos, ministrar como ellos, poder bendecir a tanta juventud, a tantas personas. Y en el proceso que estaba aprendiendo ahí en Cuba, que se tardó un poquito, pero fue en el tiempo justo de Dios, cuando llegué a México, lo primero que pasa es esto. Hay un concierto de Tercer Cielo, te estamos invitando para que abras allí, estés ahí con ellos, puedas ministrar. Y Dios, para este tiempo tú reservaste todo eso. Y de ahí para acá, pues, empezaron las bendiciones. Y se empezaron a cumplir las promesas. Ya de ahí, pues, un día Dios me dice, se acabó tu tiempo en México. Estábamos en la casa, mi esposa me estaba preparando la cena y me dice, es tiempo de que te vayas a Estados Unidos. Y yo en mi mente dije, no, esto son ideas mías. Y no, volví a sentir a Dios diciéndome, es tiempo de que te muevas a Estados Unidos. Y al otro día, encontré en la pena, le dije, pastor, me pasó esto así ayer. Ok, mijo, vamos a orar y vete con la bendición de esta casa, con la bendición nuestra como pastores. Esta es tu familia y aquí siempre vamos a estar para ti. Y sí, cruzamos caminando por la frontera, caminando. Llegamos ahí, somos cubanos. Ya en ese tiempo estaba la ley de pies secos, pies mojados. Que los cubanos podían llegar y en este caso solicitar asilo. Y así fue. Llegamos y como al mes quitaron la ley. O sea, que Dios me movió en el tiempo exacto. O sea, todo lo que está pasando ahora no es una casualidad, realmente es un propósito de Dios para con nosotros. Y así ha sido. Estamos aquí en San Diego dándole la gloria al que vive en Heart Revolution Church. Contento de ser parte de esa hermosa familia y
de conocerte, bro, de estar contigo aquí. No, no a lujo de detalle, pero hablamos mucho de esto en tu casa, en tu comedor. Sí. Y siempre la verdad, se me quedó muy marcada la historia y te vuelvo a repetir, o sea, personas así estiran mi fe y realmente mi pasión por hacer la obra de mi padre. You know? Si no es en vano. Y creo que ojalá mi oración es que al personas escuchar tu historia vean como genuinamente que parte de la etapa que podamos tener para conectarlo al podcast es de que hemos dejado de soñar, hemos dejado de creer y nos hemos conformado con vivir y existir. Sí. Y tal vez nuestro Dios es más grande que nomás el llegar a la normalidad y tener a Cristo como parte de mi fin de semana. Así es. Sino que sea un estilo de vida de constantemente estar persiguiendo lo a Él. Sí. No tanto sus promesas o sus sueños, sino a Él. Así es. Así es. Y destapando también la tapa ahí, conectándolo con este maravilloso tiempo. Algo que Dios siempre ha puesto así como una palabra rema, que me ha servido mucho, es en cuanto a nuestra identidad como hijos de Dios. Yeah. A veces, como tú estabas diciendo al principio, nos involucramos tanto en la obra que nos olvidamos del dueño de la obra. Claro. Cuando el dueño de la obra, sí, se contenta con que tú le estés sirviendo y te involucres en la obra, Sí. pero lo que más anhela es que tú estés en contacto constantemente con él. Sí. ¿Tú sabes? Entonces, eso siempre me ha servido mucho. Puedo servir, puedo hacer lo que puedo hacer, pero no puedo dejar de alimentarme con el dueño de la obra, porque eso es lo que me da mi identidad. Yeah. De ahí vengo, de eso me nutro, de eso soy. Tú sabes, yo puedo rapear, yo puedo cantar, yo puedo predicar, yo puedo danzar, yo puedo hacer cualquier cosa. Y si yo lo dejo de hacer, voy a seguir siendo José, el hijo de Dios. Yeah. Porque ahí a veces como que nos confundimos, y hablabas de eso también hace un ratico. Nosotros somos lo que somos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yeah. No por lo que hacemos. Sí. O sea, yo me puedo sentar en un banco ahora a recibir nada más y voy a seguir siendo yo. Sí. ¿Por qué? Porque fue el sacrificio de Cristo en la cruz Claro. lo que me dio una identidad. Yeah. Entonces, de eso se trata. Y muy buen punto. Desglosar nuestra identidad. Sí. Que es una muy dolorosa, pero práctica experiencia cosa que podemos invitar a todos a hacer en nuestra vida. Y es como que mi identidad está envuelta en lo que hago para Él, en lo que soy, en lo que he alcanzado, en mis posesiones, en mi éxito, entre comillas, y muy buen ejercicio hacer. Y si algo sale sobrando y Él no es el que me ha dado el valor, pues reconciliar ciertas cosas, realinear ciertas cosas. Así es. Pero hablemos un poquito de la música, hablando de éxito y el peligro de tal vez la tentación de sentirte como haces música de muy alta calidad. Creo que tienes un don increíble. Gracias. Y creo que la trampa sería, me imagino como Jesús en el desierto 40 días, ¿no? Y llega el enemigo y le dice como 3 cosas. Sí. Y una de ellas creo que para personas que Dios tal vez amplifica el ministerio y te lleva fuera de las 4 paredes de una iglesia local como lo hace la música. Sí. Trampa número 1. No tienes tantos seguidores como otro lo tiene. Trampa número 2, no tienes tantas personas oyendo tu música, no vale la pena. Tentación número 3, si tu sencillo llega a fracasar, te sientes como fracaso. Pero volvemos a lo que estábamos hablando hace poquito. Si mi valor no viene de las cosas que hago para Él, puedo tener un oyente y con que mi propósito y mi por qué se esté cumpliendo. Amén. De eso se trata. Sí es. Uf. Eso es alguien que increíble que personas puedan seguir. ¿Sí me explico? Sí.
alguien que diga como mi valor viene de lo que él hizo por mí y esto es un producto nomás de secundario. No es mi identidad, no es lo que me da valor, no es lo que... Y cuando es un éxito y cuando tiene muchísimas personas escuchándolo, sigue siendo lo mismo. No es mi identidad, no es mi valor. No soy más que... el instrumento, el canal. Yo nada más soy un portavoz. Yo estoy pasando lo que de arriba me dan, yo lo paso. Como mismo llego, yo lo paso, yo lo suelto. Sí, de eso se trata. Y como tú dices, en este mundo del arte, de la música, uno tiene que estar finito, como dicen en mi rancho, finito, alineado ahí al Espíritu Santo, tú sabes, porque es bueno que las personas lleguen y te digan, bro, qué bien lo haces. Sí. Ok. Como hombre eso puede alimentar tu ego, pero tú tienes que mantenerte en la línea de por qué tú lo estás haciendo. Tú sabes, yo tengo siempre dos preguntas yo me hago en todo lo que hago. Yo me cuestiono yo mismo, yo vivo cuestionando todo. ¿Mismo? Sí, yo mismo me impongo más, yo me cuestiono todo. Y Dios, mi esposa a veces dice, yo creo que se te va la mano un poquitico. Pero yo me cuestiono todo y yo me hago dos preguntas siempre. ¿Cuál es mi público y quién es mi audiencia? Entonces, cuando yo digo quién es mi público, o sea, mi público, mi principal público no son todos los seguidores que tengo en mis redes sociales. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo quien está mirando mi vida, mi corazón, quien está mirando constantemente lo que yo estoy haciendo. Y quién es mi audiencia en este caso, yo lo tomo como mi familia, las personas que están cercanas a mí, qué tanto yo estoy haciendo, qué legado estoy dejando en ellos. Entonces, aún haciendo yo música, aunque mi esposa no haga música, ella sabe el por qué lo estoy haciendo, cuál es el enfoque, cuál es la visión. Entonces siempre tengo eso claro en todo, no solamente en la música, en todo lo que hago. ¿Quién es mi público? ¿Quién es mi audiencia? Aun cuando fracaso, porque he fracasado muchas veces y sé que van a seguir viniendo los fracasos son parte del proceso y aprendemos muchísimo de ellos. Ok, fracasé, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? Entonces, no, eso que estabas tocando también me ministra mucho. A veces uno como hombre dice, ok, subí este video, nada más tiene 50 vistas, no ha avanzado mucho, pero yo sé que dentro de esas 50 vistas hay 2, 3 personas que necesitaban lo que uno está soltando. Ya ese es el mayor éxito. Creo que cuando mencionaste lo de tu esposa, es una de las cosas que amo, ver cuánto te apoya. Sí. No, y creo que eso habla mucho de me dice mucho sin decir nada. ¿Sí me explico? El hecho de que ella esté tan... Es su ministerio, plural, no nomás tuyo. Y es como... Me llena de qué increíble ese modelo de hacer ministerio, de hacer donde no estás sacrificando a tu familia por alcanzar un sueño, un deseo y X, Y, Z, ¿no? Pero creo que hermoso ver un núcleo de familia donde es como, esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer como familia y ver el apoyo. Y creo que, estoy seguro que hay muchas pláticas y diálogos y hay una intimidad ahí donde nadie va a saber detrás de las escenas de su matrimonio y de su familia. Pero el hecho de ver cuánto te apoya, eso habla mucho sin decir nada. No es como que tienen que estar publicando, ya ves, esto es bendecido por Dios y por mi esposa y porque soy un buen esposo. ¿Sí me explico? Pero el hecho de que haya tanta unidad, creo que es algo tan valioso que muchos de nosotros activos, a veces, o haciendo cosas para Dios, frenar. Y es como, ¿me llevo a mi familia? O mi familia es parte de esto o la estoy sacrificando por esto. Porque a pesar de Abraham, que Dios le pidió que lo pusiera sobre el altar, pero de todo modo no lo sacrificó. A veces es como que sacrificamos a la familia como con un por Dios y hasta nos ponemos una etiqueta de como algo bueno. Y es como, no, bro, ¿qué tal si tu ministerio más grande no es la plataforma de la que vas a ministrar, sino el hijo que vas a crear y el legado que va a seguir?
y la esposa, cómo la amas, es el reflejo de Cristo y la iglesia. Y qué mejor manera de modelar a Cristo que amando bien a tu esposa. Así es. No sé, no me acuerdo quién exactamente me dijo esto, pero cuando las personas, cuando tú estás ministrando y tu familia o las personas más cercanas a ti pueden recibir esa palabra, habla mucho de quién eres detrás de las escenas. Sí. Y eso me encanta. Sí, mi mayor éxito, yo he entendido que yo no pudiera, o sea, humanamente se puede hacer. Uh-huh. Yo pudiera estar muy mal en mi casa con mi familia y llegar a la iglesia el domingo y poner en práctica el don que Dios me ha dado. Claro. Simplemente es un don. Sí. Yo pudiera cantar, ministrar, pero ¿a quién estoy engañando? ¿O qué estoy dando? Yeah. Porque a la larga o a la corta, siempre, o sea, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. O sea, Dios siempre va a sacar a la luz todo se va a revelar más, pero yo he entendido que primeramente yo tengo que estar en comunión con mi esposa. Ese es mi primer ministerio. No es cantarle a multitudes, no es ministrar a muchos, no es pararme y predicar. Mi esposa. Si yo no estoy bien con mi esposa, yo prefiero pasar la página, pasar el evento, porque sí llegan problemas al matrimonio, Uh-huh. pero lo más importante siempre es cuidar esa relación, esa intimidad de matrimonio, y de ahí pues se avanza y Dios trae respaldo a eso. ¿Qué tal? Y este pensamiento me acaba de llegar. Gracias a tu música, genuinamente, José, yo pienso que tú alcanzas a una audiencia que muchas personas no alcanzan, que viene siendo generación Z y otras generaciones, y específicamente en el tema urbano. Y ahorita las estadísticas son que 50% de matrimonios terminan en divorcio. ¿Qué tal si lo que la música es la puerta, pero si le puedes modelar lo que es un núcleo de familia a esas personas y a esos adolescentes? Sí. Eso es algo que no tienen en casa. Eso es algo que tal vez no lo han visto. Es algo que tal vez, es más, hasta en este mismo ramo de música se celebra mucho el no ser fiel. Uh-huh. Entonces, el llegar y esa es la herramienta que Dios usa para modelar a Cristo y, no sé, el ser un buen esposo, el ser un buen papá. ¿Qué tal si ese es el mensaje más fuerte que estas personas o que estos adolescentes ocupan escuchar? Sí, cómo no. Y hasta más. Yo creo que uno, como en mi caso, yo no hubiera caminado tanto y no hubiera vivido todo lo que estoy viviendo o sea, sé que es Dios, pero si yo no tuviera a mi esposa, o sea, yo la verdad le agradezco a Dios porque ella es mi complemento. Yeah. Ella es... Quizás muchos a veces no la ven porque ella no tiene el don de pararse frente a un micrófono, hablar, cantar y todas estas cosas. Pero las personas no saben que detrás de José hay una mujer, o sea, que está ahí 100% cubriendo todo. Tú sabes. Y a veces yo hemos hablado de eso porque recuerdo cuando nos hicimos novios, alguien osó decirme: te vas a casar con ella. Ella no tiene un ministerio así que sea visto, no tiene o sea, no necesariamente tiene que tener un ministerio, es su corazón. Yeah. Es su corazón como hija de Dios la que hace que yo pueda avanzar y pueda recibir, ¿sabes? En Dios. Yeah. José, háblanos un poquito de tus sueños y del proyecto que pronto sale. Ay, mis sueños. Yo literalmente soy como José de la Biblia, José el soñador. Yo vivo y muero soñando, creyéndole a Dios. A veces suelto cosas que las personas que están a mi alrededor me dicen: tú lo que estás loco. ¿Qué te tomaste? Pero mi sueño, uno de mis grandes sueños es llegar a ser pastor. Eso es una meta que tengo. Me gusta cuidar de las personas. Me gusta que las personas alcancen el propósito con el cual Dios les creó. Me gusta pastorear. Sé que es un ministerio sufrido. Sé que es un ministerio sufrido y que a veces las personas dicen: oh, el pastor, pero el pastor es el primero que está en la línea de batalla y todos los ataques llegan directo a él. Mi sueño, uno de mis grandes sueños es llegar a ser pastor.
Otro de mis grandes sueños es poder ver a mi hija un día, pues, sirviendo apasionadamente y que ella pueda continuar con el legado que su papá en este caso le pueda dar. ¿Sabes? Ese es mi mayor sueño. Y ese es mi mayor, yo diría que éxito. El poder transferir a mis hijos todo lo que Dios ha puesto en mí. Yeah. De hecho, el día que Dios venga por mí y yo no esté, yo no quisiera ni que se me recordara hasta ni por mi música. Yo quisiera que las personas, cuando hablaran de mi persona y se recordaran de mí, dijeran, él fue un hombre que marcó a su generación. Eso va a ser, ese es mi gran sueño. Yeah. Ese es mi gran anhelo. Y con respecto a lo de la música, sí estamos trabajando ahora durísimo. San Diego, Miami, Orlando. Andamos con una locura tremenda, pero estamos preparando ya soltamos el sencillo de Activo. Yeah. Activo, que les invito a todos ahí que pasen por lléguense ahí. Representante Music, representante oficial en YouTube. Y busquen Activo y espero que sea de bendición. La canción ha caminado mucho, así hablando de números, la canción ha sido una locura tremenda, gracias a Dios. Pero lo que más nos ha motivado a todo el equipo es que nos han escrito muchas personas. Oye, este video me ministró mucho. Oye, no soy cristiano, pero esto me motiva a buscar de Dios. Sí. ¿Sabes? Y vienen muchas sorpresas más. Hay sorpresas que puedo hablar, otras que me dijeron, todavía no las puedes hablar. Pero sí vienen muchas sorpresas. En agosto, yo creo que ya sale primero Dios, a mediados de agosto sale el álbum como tal ya completo, que se va a llamar La Batalla. Ok. Así que va a tener de todo. Eso va a ser una bendición enorme. Estamos a la expectativa y trabajando, orando a Dios, porque todo esto también necesita de muchos recursos. Pero le doy gracias a Dios porque ha puesto a gente de puntería a mi lado. Ahí está Damián, su esposa. Está los productores por allá, Fernando, Gerardo. Fíjate qué tremendas las cosas de Dios. Todo el equipo, la mayoría del equipo que teníamos en Cuba, hoy por hoy ya no están en Cuba. Todos están acá en Estados Unidos. Dios los ha movido por X, Y, Z, no sé por qué. Pero los ha puesto, y lo más tremendo es que a pesar que pasan los años, no se pierde contacto, no se pierde ese cariño, no se pierde ese amor. Al contrario, siempre estamos ahí para servirnos los unos a los otros. Y nuestra meta es esa, pucharnos los unos a los otros a cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Así que esperen Activos, bendecidos. Ok, por último, si nos puedes dar el honor de hacer algo en vivo, así a capela, no sé si estás dispuesto a que yo te dé 3 palabras y los usas de alguna manera. Aleluya, ya estoy nervioso ya, pero échalo. Tú dispáralo acá. Vamos a usar, si pudieras, lead. Ok. En el episodio. Esa es fácil, ojalá, no sé. Ok. Vamos a hablar de José. Fácil, tu nombre. Okay. Mi primer nombre. Revelación. Tocayo, claro que sí, tocayo. Y como hablamos mucho del núcleo, vamos a hablar de pasión. Cuando escucho tu historia, en una palabra diría pasión. Wow. Ok. Vamos para allá. Entonces sería José, lead y pasión. Ok, vamos para allá. Dice así, ya está de así que sería: yo, buenas tardes, me siento muy feliz, me siento bendecido en Conversaciones Lead. Aquí cantándole, me les presentaré una vez más al Grañe de Cuba. Mi nombre es José, sí, cantando y dándole mi adoración al Rey de Sion. Te digo, papi, ¿sabes cuál es mi pasión? Darle en todo tiempo el avivamiento a que me mantiene contento, al Rey de Reyes, Señor de Señores, a ese que me llena siempre de favores. Por poquito me pierdo, pero retomé, así que no olviden mi nombre. Es José. Tú también, ven, chócala, ven. Wow. Tú también le entras al freestyle, bro. No lo practicamos, nada, todo en vivo. Bro, te aprecio. Gracias, yo mucho. También muchísimo. Tu vida, vuelvo a repetirlo, y tu pasión me reta, tu fe la reta en una muy buena manera.
Gracias. Y agregas mucho valor a mi vida y sé que a la vida de muchas personas. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio. Gracias a ti, papito. Yo creo que esto es un propósito de Dios. De verdad que sí. Esto de que nos conociéramos, el pasar tiempo juntos. Gracias por tu amistad. De verdad, y gracias por tomar tiempo para siempre a través de un texto, una llamada, pues también añadir valor a mi vida. Gracias de todo corazón. Thank you. Y bueno, espero que de alguna manera mi oración genuinamente es de que si has llegado hasta este punto del podcast y no sientes que no tienes una relación con Dios, espero que escuchar el giro 180 grados de José y de nuestra vida que te inspire a abrir tan siquiera esa puerta y esa curiosidad. Si eres alguien que te llamas seguidor de Jesús, mi oración es de que así como José lo hace en mi vida, que ojalá este episodio ha estirado y realmente cuestione, no sé, si hay algo que no esté estorbando entre Dios y mi persona, y si hay cualquier cosa entre medio de eso, y removerlo y ser fieles perseguidores de Él. Amén. Amén. De eso se trata. De eso se trata. Van a venir problemas, circunstancias, van a venir adversidades, pero confía en aquel que te llamó. Así que esa es mi oración. Así, gracias por escuchar este episodio y nos vemos hasta la próxima. Chao.